No quiero mostrarte simplemente una imagen de la nefrona, señalarte sus partes, decirte para qué sirve cada una de ellas. No, lo que quiero es que lo entiendas y que tú solito lo puedas dibujar, no copiar. Lo que quiero es que puedas deducir tú solito esta estructura y replicarla desde cero. ¿Cómo vamos a lograrlo? Tienes que entender cómo está conformada estructuralmente. Y para ello yo te voy a explicar por qué es que tiene que ser así, por qué el tubo está ahí como una viborita, por qué tiene que bajar, por qué luego tiene que volver a subir, por qué se tiene que enchufar a un tubo más gordo. Vas a darte cuenta en este video que tiene mucha lógica y cuando lo quieras replicar vas a lograr hacerlo de manera intuitiva. En el video del día de hoy vamos a hacer un repaso anatómico histológico del riñón. No pretende ser una cátedra ni de anatomía ni de histología completa, simplemente nos vamos a enfocar en las estructuras que son relevantes para entender la fisiología. Y para ello voy a echar mano de mi esquema anterior simplificado. Así que pon mucha atención porque te voy a ir llevando de la mano poco a poco a lo largo de este viaje. Aquí tenemos una imagen del riñón. Es una vista anterior, por lo tanto estamos viendo al riñón derecho y aunque está muy simplificada, tiene mucha precisión. Por ejemplo, vemos todo el órgano, el riñoncito. También vemos que entra una arteria, que es la arteria renal. Vemos que sale de ahí una vena, que es la vena renal. Y vemos también que sale el uretero. Recuerda que el uretero es la estructura que conduce la orina hacia la vejiga y en esa estructura la orina ya no sufre ninguna modificación. Bueno, pues otra precisión que tiene este dibujo es que efectivamente la vena es anterior a la arteria y a su vez la arteria es anterior al uretero. Entonces, aquí podemos ver esas dos partes, la parte vascular y la parte colectora. Pero recuerda que habíamos explicado que esas dos partes se aproximaban muy estrechamente adentro del riñón. Aquí no estamos viendo qué es lo que está pasando adentro de ese riñón. Vamos a descubrirlo. Aquí en esta imagen tenemos un riñón disecado. Lo primero que quiero que veas es que el riñón visto por dentro tiene dos zonas que nos llaman la atención. Una zona medular, que es esa parte del centro, es la médula renal, y la orillita, que le vamos a llamar corteza renal. Toda la orillita es la corteza renal. Macroscópicamente, la médula tiene un color rojo como muy vivo, como muy intenso, mientras que la corteza tiene un color más pálido. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo se configura esa médula y esa corteza a nivel microscópico y en esa configuración microscópica qué partes corresponden a lo vascular y qué corresponde a lo colector. Y vamos a ver esa aproximación estrecha, pero a nivel microscópico. Voy a empezar explicando primero la parte colectora y luego voy a desencriptar la parte vascular. En el video pasado simplificamos la parte colectora en un solo tubo ciego, algo más o menos así. Con este simple dibujo tú ya más o menos te das una idea de qué es lo que está adentro del riñón y qué es lo que queda por fuera del riñón. Ahora, ¿qué pasa? Pues que en la realidad la parte colectora no puede ser un solo tubo. ¿Por qué? Porque eso sería muy poco eficiente. Se formaría muy poquita orina. Entonces, ¿qué hago para aumentar la eficiencia? Pues incremento la cantidad de tubos. Otra razón por la cual el riñón no podría tener un solo tubo ciego es porque la pared de ese tubo único sería muy gruesa y no permitiría el intercambio de fluidos de la parte vascular a la parte colectora o viceversa. Entonces vamos a decir, lo voy a dividir en tres partes.
Este tubo es ya más eficiente porque este tubo rinde 3 veces más lo que rendiría este otro tubo. Es mucho más eficiente. Pero ¿qué pasa si a esos 3 tubos a su vez los subdivido, vamos a decir, en otros 2 cada uno? Ahí está. Son los 3 tubos que dibujé anteriormente, pero a cada uno de esos tubos lo subdivido en otros 2. Esto ya va teniendo un poquito más a forma de riñón. En este momento ya te puedo explicar que esas 3 divisiones primarias se les conoce con el nombre de cálices mayores. El término cálices viene de cáliz. Un cáliz es una copa y los morfólogos, como son bien creativos y bien poéticos, se les hizo bien ponerle ese nombre. Si ustedes ven un riñón real, van a distinguir esa forma de cáliz. Los grandes se llaman mayores, los cálices chiquitos pues se llaman menores. Esto ya tiene una eficiencia mucho mayor. Estamos hablando de que lo que hacía un tubo único, pues ahora lo hacen 6 tubos, porque son 6 cálices menores en mi dibujito. ¿Cuál es la realidad? La realidad en un riñón humano es que vamos a encontrar como 3 cálices mayores y cada cáliz mayor se puede subdividir en 2 o 3 cálices menores. Entonces vamos a tener un rendimiento hipotético hasta este punto de entre 6 y 9 veces más que el tubo único. Pero aquí no acaba la cosa. No puede acabar aquí. ¿Por qué? Porque la pared de esos tubos sigue siendo demasiado gruesa como para poder existir un intercambio de fluido entre la parte vascular y la parte colectora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar todavía más los tubos para seguir multiplicando la eficiencia, pero también para que la pared sea más delgadita y me permita el flujo. Vamos a hacerlo. En esta ocasión te voy a dibujar un solo cáliz menor para que veas cómo se subdivide o cómo de ese cáliz menor lo podemos subdividir en miles de tubos microscópicos. Ok, ahí no son miles, pero tú imagínate que son miles. Aunque aquí ya vemos una estructura más complicada, al final sigue siendo un tubo ciego. Nada más que este tubo está subdividido en primero 3 cálices mayores, luego 2 a 3 cálices menores por cada cáliz mayor y luego miles de tubitos por cada cáliz menor. Estos tubitos ya serían los túbulos colectores. Un túbulo colector ya tiene un grosor de pared suficiente como para permitir intercambio de fluidos entre parte vascular, parte colectora y viceversa. Sin embargo, puedo seguir incrementando la eficiencia de este sistema. Cada túbulo colector le voy a sacar varias ramas. ¿Cómo quedaría eso? Algo más o menos así. ¿Qué ves aquí? ¿Ves en dónde acaba ahora sí el tubo ciego? ¿Y cómo se llama esa estructura que está conectada al túbulo colector? Se llama nefrona. Y esta nefrona no está completa porque nos falta la parte vascular para complementarla, pero aquí podemos distinguir ya varias partes de esta nefrona.
tenemos el túbulo distal, tenemos el asa de Henle, tenemos el túbulo proximal y tenemos la cápsula de Bowman, que es la parte terminal de este tubo ciego. Vamos a tener un promedio de entre 6 y 10 nefronas conectadas a cada túbulo colector, y la unión de la nefrona más el túbulo colector es lo que vamos a denominar el túbulo urinífero. Así le vamos a llamar. Entonces, mi ejemplo no estaba del todo impreciso. Al momento que yo dije que era un tubo ciego, pues sí, es un tubo ciego, solamente que este está subdividido en muchos túbulos microscópicos. Estamos hablando de que cada riñón humano cuenta aproximadamente con 1.2 millones de nefronas. Esto sí es multiplicar eficiencia. Partimos otra vez de estos esquemas bastante didácticos. Aquí podemos resaltar cálices mayores. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Ahí vemos 3 cálices mayores, cada uno subdividido en 2 o 3 cálices menores. Por ejemplo, aquí vemos que hay 3. El otro tiene 2. Y el otro tiene 3. Ahora, lo que quiero que veas en la otra imagen, que es un poquito más cercana a la realidad, es un acercamiento de un cáliz mayor. Este sería el cáliz mayor. Y ahí comienzan a verse las divisiones en cálices menores. 1, 2 y 3. Aquí en este dibujo, por la escala, ya no se alcanzan a distinguir los túbulos colectores, pero lo que sí se alcanza a ver es como un montón de rayitos. Esos rayitos que van como del vértice hacia la periferia son los túbulos colectores, y a su vez están alineados u organizados con la parte vascular. La parte vascular todavía no la hemos explicado. Entonces, ahí vamos a tener pues miles de túbulos colectores, y ya la nefrona, que es todavía más pequeñita, es así, no distinguimos ningún vestigio en esta escala, pero vamos a ver una ampliación. Antes de continuar con la ampliación, te quiero explicar lo siguiente. En la parte de la médula renal vas a distinguir estas estructuras que corresponden a las radiaciones de los túbulos colectores y adoptan justo esa forma que los morfólogos lo describen como pirámides, y que de hecho reciben el nombre de pirámides renales. Las pirámides renales nos permiten distinguir muy bien la transición entre lo que es médula y corteza. Fíjate cómo la corteza no solo es lo que está en la orillita, sino que también es lo que se ve un poquito más pálido. Ahí en esa corteza también vamos a encontrar estructuras de la parte colectora y estructuras vasculares. Entonces, ahora sí, vamos con la ampliación. En este dibujo tenemos la ampliación. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un cáliz menor, un pedacito de un cáliz menor. Te lo voy a dibujar. Ahí está la forma de cáliz. Eso obviamente baja y va a confluir hacia un cáliz mayor. Y lo que quiero que veas es la pared superior, el techito del cáliz menor. Y quiero que veas cómo tiene todas estas perforaciones, que es por donde drenan los túbulos colectores. Entonces, cada orificio es un sitio donde drena un túbulo colector. Aquí, por cuestiones de didáctica, solo estamos mostrando un solo túbulo colector.
vamos siguiendo el sentido, el trayecto del túbulo colector. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar las conexiones con las entre 6 y 10 nefronas que drenan en este túbulo colector. Y aquí podemos visualizar 2 nefronas. Todo eso sería el túbulo contorneado distal. Luego vamos a tener el asa de Henle y luego vamos a tener el túbulo contorneado proximal. Y concluimos con la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la parte terminal de este tubo ciego. Ahora, adentro de la cápsula de Bowman tenemos a los capilares glomerulares. Estos ya son parte de la porción vascular del riñón. Los capilares glomerulares más la cápsula de Bowman conforman el glomérulo renal. En este esquema se puede entender muy bien la transición corteza-médula. Fíjate cómo la corteza es más pálida y la médula es de un color más intenso. ¿Por qué es importante establecer los límites en este esquema? Para que te des cuenta que los glomérulos renales son estructuras que las vamos a encontrar únicamente en la corteza renal. Y la nefrona, es decir, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, se proyectan hacia la médula. Entonces podríamos decir que el sistema tubular que se origina en el glomérulo entra a las profundidades de la médula renal, da una vuelta en forma de asa y luego sale otra vez hacia la corteza renal. Otra cosa que también nos enseña este esquema es la siguiente. Existen nefronas cuyos túbulos y asas de Henle se van muy profundo de la médula renal. Y hay otras nefronas que no llegan tan profundo en la médula renal. Las nefronas que no se meten tan profundo en la médula y que sus estructuras, la mayor parte, se mantienen en la corteza renal, les vamos a denominar nefronas corticales, mientras que aquellas nefronas cuyas asas de Henle penetran a la profundidad de la médula renal, a esas les vamos a llamar nefronas yuxtamedulares. En cuanto a proporción, vamos a tener que las nefronas yuxtamedulares son solamente el 15% de las nefronas en el riñón, mientras que las nefronas corticales conforman el 85%. Es decir, la mayoría de las nefronas son corticales. Con esto concluiríamos la revisión estructural de la parte colectora. Ahora vámonos a la parte vascular.